Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Eduardo Castañeda Tinoco, soy estudiante de medicina del segundo semestre y les voy a explicar lo que es el potencial de membrana. Antes de continuar, debemos de entrar en contexto. Hay que explicar lo que es las bases del potencial de membrana. El potencial de membrana va a ser dependiente de iones. ¿Y qué es un ion? Un ion es una partícula cargada eléctricamente, constituida por un átomo o molécula que no es eléctricamente neutro. Y los iones que van a estar involucrados van a ser fosfato, calcio, cloro, potasio y sodio. Todo va a ser para realizar el potencial de membrana. Pero antes de, ¿qué es el potencial de membrana? El potencial de membrana es la diferencia de potencial a ambos lados de una membrana que separa dos soluciones de diferente concentración de iones. En este caso, para analizar un potencial de membrana, nos basaremos en la neurona. Las neuronas están conectadas en gran parte del cuerpo para permitirnos sensaciones. ¿Y cuál va a ser nuestra unidad de medida? Milivoltios. Todo esto es en base a la información del libro de fisiología de Guyton y Hall. Rápidamente explicamos el potencial de difusión del potasio. Una membrana. La membrana divide el LIC y el LEC. LIC, líquido intracelular, LEC, líquido extracelular. Ok, el potasio es un ion positivo y tenemos un potencial de difusión de menos 94 milivoltios. Pero si es positivo, ¿por qué obtenemos un menos 94 milivoltios? Bueno, en la fibra nerviosa normal del mamífero, la diferencia del potencial necesaria para interrumpir la difusión neta del potasio es de aproximadamente menos 94 milivoltios. ¿Por qué? Bueno, el potasio tiende a irse hacia el exterior, entonces cuando se abren los canales empieza a salir potasio, que es en su gran mayoría en el interior de la célula hacia el exterior donde hay menor, esto por difusión. ¿Qué es lo que provoca esto? Que al haber menor carga positiva del potasio, que es el ion más relevante del interior de la célula, los otros iones que tienen carga negativa van a provocar una electronegatividad y este número es el necesario para detener esa difusión. Eso es el potencial de difusión del potasio. Ahora hablemos rápidamente del potencial de difusión del sodio. Es muy parecido al caso del potasio, sin embargo, este va a crear una carga positiva. ¿Pero cómo? Ahora este está en el LEC, en el líquido extracelular. Ahora, se van a abrir nuevamente otros canales de difusión. ¿Y cómo va a funcionar esto? En el líquido intracelular hay menor cantidad de sodio y en el líquido extracelular hay mayor. Entonces, por difusión, los iones de sodio van a introducirse al interior de la célula. Pasan la membrana y esto va a dar como resultado una difusión positiva. ¿Por qué? Porque ahora están entrando iones positivos al interior en lugar de que estén saliendo. Eso nos va a dar como resultado un más 61 milivoltios en mamíferos. Ok, esto es confuso, me equivoqué de carrera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo sacamos los números que vimos anteriormente, el más 61 y el menos 94? Todo esto es gracias a la ecuación de Nernst. ¿Cómo se les resuelve esto? FEM. ¿Qué quiere decir FEM? FEM es la fuerza electromotriz en milivoltios, igual más menos, depende de la carga, 61, sé que parece una G, téngame paciencia, es un 6, 61 entre Z. Z es la carga eléctrica del ion por el logaritmo de la concentración interior entre la concentración exterior. La Z depende ya de una tabla donde vas a analizar la carga, por ejemplo, en potasio es 1. ¿Y cómo se resuelve todo esto? Muy bien. Volvamos al potasio. Entonces la carga es 1. Concentración interior. Al interior de las células las concentraciones de potasio son 140 miliequivalencias por litro. Y en el exterior es igual a 4. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Más o menos 61 entre 1, pues ¿cuánto va a dar? 61 por el logaritmo natural de la concentración interior, que en este caso es 140, entre la concentración exterior, que en este caso es 4. ¿Cuánto da 140 entre 4? Da igual a 35. Entonces a esto se le saca el logaritmo natural. El logaritmo natural de 35 es 1.54. Entonces ya se multiplica 61 por 1.54 y nos va a dar como resultado 93.94. Esto en negativo.
y se va a redondear a menos 94. ¿Qué es eso? El potencial de difusión del potasio. Satisfecho con lo anterior, ahora te muestro la ecuación de Goldman. Es un monstruo. Pero bueno, ¿para qué sirve esta ecuación? Se utiliza para calcular los potenciales de difusión cuando la membrana es permeable a varios iones diferentes, que es algo muy normal. Entonces, las principales características e implicaciones de esta ecuación lo más resaltante son los iones sodio, potasio y cloruro. El grado de importancia de cada ion para determinar el voltaje es proporcional a la permeabilidad, o sea, importa su voltaje para ver si pasa o no. Y la permeabilidad de los canales de sodio y de potasio experimentan cambios rápidos durante la transmisión de un impulso nervioso. O sea, puede ir más rápido, puede ir más lento, puede pasar esto, puede pasar aquello, tú sabrás qué pasa. Rápidamente, membrana en reposo. El potencial de reposo de la membrana se establece en función a los potenciales de difusión, la permeabilidad de la membrana y la bomba sodio-potasio electrógena. Recapitulando, el elevado flujo de iones potasio desde el interior hacia el exterior es de 35 a 1, lo que produce un potencial de Nernst de menos 94. Y con el sodio es parecido, pero en realidad es positivo. Entonces, la relación de los iones sodio entre el interior y el exterior de la membrana es de 0,1, con lo que se obtiene un potencial de Nernst de más 61 milivoltios. Rápidamente, permeabilidad y bomba sodio-potasio. La permeabilidad de la membrana de la fibra nerviosa al potasio es de 100 veces mayor que al sodio, así que la difusión de potasio contribuye mucho más al potencial de membrana. Este alto valor de permeabilidad en la ecuación de Goldman nos permite obtener un potencial de membrana de difusión de menos 86 milivoltios, que se acerca al potencial de membrana de menos 94 milivoltios en potasio. Ahora, en la bomba sodio-potasio electrógena, esta bomba transporta 3 iones de sodio, por cada 2 de potasio. Ahora, lo que provoca la pérdida continua de cargas positivas desde el interior de la membrana. Por tanto, la bomba sodio-potasio es electrógena, porque genera un déficit de iones positivos dentro de la célula, con lo que se crea una carga negativa de unos menos 4 milivoltios en el interior de la membrana celular. Bien, ahora hablemos del potencial de acción en neuronas. Vamos a definir. Son señales neuronales que se transmiten mediante potenciales de acción, que son cambios rápidos del potencial de membrana, todo lo que vimos anteriormente, que se extienden rápidamente a lo largo de la membrana de la fibra nerviosa. ¿Qué va a depender de esto? Un potencial de acción comienza con un cambio súbito desde el potencial de membrana negativo en reposo normal hasta un potencial positivo y después termina con un regreso casi igual hacia el potencial negativo. Bien, dicho lo anterior, ahora vamos a hablar de 3 fases. La primera es la fase de reposo. ¿En qué consta esta fase? Es en el potencial de membrana en reposo. Antes de dicho lo anterior, ahora vamos a hablar de las fases del potencial de acción. ¿Cuál es la primera fase? En reposo. ¿En qué consta la fase de reposo? Muy bien, la fase de reposo en el potencial de membrana en reposo es el comienzo antes del potencial de acción. Vamos a empezar, pero todavía vamos a estar quietecitos. Por eso se llama reposo, porque estamos quietos. ¿Qué sigue después de esta? La fase de despolarización. ¿Y en qué consta la fase de despolarización? Sencillo, en este momento la membrana se hace súbitamente muy permeable a los iones de sodio, lo que permite que un gran número de iones con carga positiva entren a la membrana y aumente su positividad. Tenemos iones, carga positiva, va pasando uno, otro, ahí se me fue otro. Y recuerden que el potasio también es positivo. Entonces, ¿qué va a provocar esto? Va a aumentar la positividad. Va a ir aumentando poco a poco. ¿Y qué va a pasar después? Después de que ya aumentó, llegamos a una sobreestimulación. Generamos el potencial de acción en una sobreestimulación. Ahora tenemos que regresar. ¿Cómo se llama esta fase? De repolarización. Entonces, ¿cómo es la fase de repolarización? En un plazo de varias 10 milésimas de segundo después de que la membrana se haya hecho muy permeable a los iones de sodio, los canales de sodio activados por el voltaje comienzan a cerrarse. Entonces, después de esto, ¿qué pasa? Ok, ya no quiero más, entonces ya se quedó aquí, o hasta incluso voy a activar una bomba para que vayan saliendo. Adiós, 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 iones, adiós, iones. Entonces, al cerrarse, de esta manera, la difusión de los iones potasio hasta el
hasta el interior, restablece el potencial de la membrana en reposo negativo. Otra vez volvemos a ser negativos porque nuestra cantidad de iones positivos vuelve a reducirse y regresamos a nuestro umbral negativo. En este caso, si hablamos de potasio, es de menos 94 milivoltios. De la retroalimentación positiva y el umbral. ¿Qué es la retroalimentación positiva? Ok, si alguno de los sucesos hace que el potencial de membrana aumente de menos 70 milivoltios hacia el cero, el propio aumento del voltaje hace que al mismo tiempo se empiecen a abrir muchos canales de sodio activados por un voltaje. Esta acción permite la rápida entrada de iones sodio, lo que a su vez produce un mayor incremento del potencial de membrana, abriéndose aún más canales de sodio activados por voltaje. Este proceso es un círculo de retroalimentación positiva que continúa hasta que todos los canales de sodio activados por el voltaje se hayan activado o abiertos. ¿Qué quiere decir esto? Ya sabemos que en el interior de la célula hay potasio, que es positivo. Entonces, se abren más canales a partir de la retroalimentación positiva. ¿Qué es lo que va a causar eso? Se abren más canales entre aquí, más y más. Se hace cada vez más positivo y hace que el umbral se dispare vía sodio. Bien, ¿y qué onda con el umbral? El umbral es bastante parecido, pero ¿cómo es esto? El potencial de umbral se ha alcanzado cuando el número de iones sodio que entran a la fibra nerviosa supera el número de iones potasio que sale de esta. Un aumento súbito del potencial de membrana en una fibra nerviosa grande de menos 70 hasta aproximadamente menos 55 milivoltios. Habitualmente, a la aparición explosiva de un potencial de acción, se dice que este nivel de menos 55 es el umbral de la membrana para la estimulación. Ok, tenemos esto, entonces tenemos que estimular. Potasio, sodio, sale potasio, entra sodio, positivo, retroalimentación positiva, aumenta, llega hasta el menos 55 que es el umbral y se dispara. Lo siento por lo anterior, pero bueno, un dato extra, no puede producirse un nuevo potencial de acción cuando la membrana aún está despolarizada por el potencial de acción precedente. ¿Qué quiere decir esto? Después del inicio del potencial de acción se inactivan los canales de sodio y ninguna magnitud de señal excitadora que se aplique a dichos canales en este momento los va a abrir. La única situación que puede volver a abrirlas es que el potencial de membrana vuelva a acercarse al nivel original del potencial de membrana en reposo. Entonces, en otra pequeña fracción de segundo se abren las compuertas de activación del canal y se puede iniciar un nuevo potencial de acción. Periodos: refractario absoluto y refractario relativo. Refractario absoluto. Un potencial de acción no puede provocarse durante el periodo refractario absoluto, ni siquiera con un estímulo potente. Para las grandes fibras nerviosas mielinizadas, este periodo es de aproximadamente de 1 a 2.5 segundos, lo que significa que puede transmitir un máximo de unos 2.5 impulsos por segundo. Y en el periodo refractario relativo, este periodo se produce después de un periodo refractario absoluto. Durante este periodo se necesita un estímulo más fuerte de lo normal para excitar la fibra nerviosa y para iniciar un potencial de acción nuevo. Propagación. Ahora vamos a hablar de la dirección y del principio de todo o nada. La dirección. Una membrana excitable no tiene una dirección de propagación única, sino que el potencial de acción viaja en todas las direcciones, alejándose del estímulo. La sinapsis química determina la direccionalidad de los potenciales de acción. ¿Y qué es el principio del todo o nada? Una vez que se ha originado un potencial de acción en cualquier punto de la membrana de una fibra normal, el proceso de despolarización viaja por toda la membrana en direcciones normales. O no viaja en absoluto si no lo son. Y ya para terminar hablaremos de las características especiales de la transmisión de señales en los troncos nerviosos. Un dibujito. No sé dibujar, ya sé que me están criticando. Muy bien, las fibras grandes son mielinizadas y las pequeñas no. El núcleo central de la fibra es el axón. Entonces, la membrana del axón es la que realmente conduce el potencial de acción. Las células de Schwann depositan la vaina de mielina alrededor del axón. La vaina consiste en múltiples capas de membrana que contienen la sustancia lipídica esfingomielínica, que es un excelente aislante. Es la unión entre dos células de Schwann. Las dos células de Schwann permanecen en una pequeña zona aislada de solo 2 a 3 micras de longitud, en lo que los iones pueden seguir fluyendo con facilidad a través de la membrana del axón. La zona es denominada nódulo de Ranvier. Son estos pequeños pedacitos, como los anillitos, nomás que no lo marqué.
Ok, ¿y para qué sirven estos nódulos? La conducción saltatoria se produce en las fibras mielinizadas. Aunque los iones apenas pueden fluir a través de las gruesas vainas de mielina, las neuronas mielinizadas sí lo hacen fácilmente a través de los nódulos de Ranvier. Por tanto, los impulsos neuronales recorren a saltos. Piu, 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 piu. Ok, de ahí viene el origen del término saltatoria. La conducción es útil por dos motivos principales: el aumento de la velocidad, porque es más rápido, y la conservación de energía, es rápido y barato. Y eso es todo. La velocidad de conducción es mayor en las grandes fibras nerviosas. La velocidad de conducción del potencial de acción en las fibras nerviosas oscila de tan solo 0.25 metros sobre segundos en las pequeñas fibras no mielinizadas hasta 100 metros sobre segundo en las fibras mielinizadas muy grandes. Bien, eso sería todo. Espero que les haya gustado. De mi parte, me retiro. Estoy feliz, ya acabé mi tarea.